Señor Padre, te damos gracias por enviar a tu Hijo amado Jesucristo, quien es la luz del mundo y quien nos ha enseñado a nosotros a descubrir la grandeza de seres humanos que somos, la grandeza de un Padre que es misericordioso como tú, Padre bueno. La oración que hoy se propone en la Eucaristía dice: Dios creador y restaurador del hombre. Como dice, a veces esta oración uno tiene que escucharla con un detenimiento porque tienen tanta teología, una carga espiritual impresionante. Esto es lo que dice la Eucaristía en la Eucaristía de hoy. Dios creador y restaurador del hombre, que has querido que tu Hijo, palabra eterna, como dice Juan 1:1, se encarnase en el seno de María. Esto es bien importante. Por eso la Santísima Virgen María, en la historia de la salvación y de la humanidad entera, ocupa un lugar especial en el corazón de Dios Padre, porque Dios quiso complacerse en ella. Y esto nosotros lo tenemos que mirar con unos ojos de ternura y de afecto espiritual impresionante. En el seno de María, siempre Virgen, escucha nuestras súplicas y que Cristo, tu unigénito, hecho hombre por nosotros, porque el beneficio más grande de salvación es el del hombre mismo, que puede contemplar en el rostro de Cristo, como dice Colosenses 1, la presencia de Dios Padre, y que puede entrar en diálogo con el Padre, y que puede sentir esa cercanía de Dios en la historia del ser humano. Dice: se digne hacernos partícipe de su condición divina. O sea, en la medida en que nosotros nos acercamos a Jesús, a través de la oración, a través de la experiencia sacramental, de la escucha atenta de su palabra, de el amor generoso a los demás, como Él lo ha realizado, de esa manera nosotros vamos con la gracia de Él transformándonos interiormente, y Él nos hace más efectivos de esa participación divina. Luego, inmediatamente, viene el libro del Génesis, después de esa oración, y dice que en ese momento, en aquellos días, llamó Jacob a sus hijos y le dijo: reuníos, primera cosa, que voy a contar lo que va a suceder en el futuro. Este Jacob, ustedes saben que es un hombre de Dios. ¿Y qué va a pasar? Agrupó a sus hijos y dijo: escuchad a vuestro padre Israel. A ti, Judá, te alabarán tus hermanos, pondrás la mano sobre la cerviz de tus enemigos. Se postrarán ante ti los hijos de tu madre. ¿Qué sucede con Judá? Si uno lee la historia de José, encuentra que Judá es el primero que quiere salvar a José, y también Rubén, de la muerte que proponen sus demás hermanos. De hecho, Judá y Rubén son los que hacen que lo metan en una fosa, en un pozo, para que no lo maten. Pero yo me pongo a meditar a veces estas cosas que me llaman la atención profundamente, y miren esta historia, si se puede decir, genética de Judá, donde está el bien, ahí es de donde viene Jesús. Pero no solamente viene Jesús de Judá, sino que Jesús está involucrado, así como Judá, con todos sus hermanos, y asume toda esa historia nuestro Señor Jesucristo, como lo decía la oración que acabo de compartir con ustedes, que van a escuchar en la Santa Eucaristía. Has permitido que se encarnase en el seno de María, siempre Virgen, y que ha compartido con nosotros su divinidad. Luego, seguimos en esa línea, si se puede hablar de esa historia genética que todos nosotros, los seres humanos, tenemos. Cuando hablamos de genética
de genética y estamos hablando de los genes, estamos hablando de esas carpetas como de un archivador donde está nuestra historia heredada, pero que es una historia que puede, a la luz del Espíritu Santo y de la oración, ser transformada. ¿Por qué? En la medida en que nosotros participamos, como lo dije al principio en la oración que estamos meditando, de la experiencia de la resurrección de Cristo, de su pasión y su muerte, estamos interiormente transformados, estamos interiormente siendo transformados por la gracia, y esto no lo podemos olvidar nosotros. Por eso tan importante es que Jesús asuma nuestra naturaleza. Y el Evangelio de hoy nos va a decir genealogía de Jesucristo, y comienza con un escándalo, hijo de David. Y ustedes saben que la misma genealogía va a decir que David, el rey, dice así: David de la mujer de Urías engendró a Salomón, de la mujer de Urías. Es un escándalo lo que está transmitiendo la genealogía, pero a la vez nos llena de esperanza porque Jesús es lo que dice, hijo de David, no niega esa historia genética, la asume para transformarla, igual que nosotros tenemos que asumir nuestra historia genética desde la experiencia de la oración, para que a través de esa experiencia de la oración pueda ser transformada por la gracia de Dios. Luego dice, hijo de Abraham. Y cuando uno escucha en la Biblia, Abraham, en los comienzos, en el libro del Génesis, encontramos que Abraham mintió voy a buscarlo en las Sagradas Escrituras porque a mí me gusta compartir. Cuando él llega, del capítulo 12 en adelante del Génesis, mintió cuando llegó a Egipto para que no lo mataran y dijo que Sarai era hermana de él. Una mentira. Pero fíjense ustedes cómo Jesús asume todo esto para transformarlo. Génesis 12, versículo 10, a causa de una hambruna en el país, Abraham bajó a Egipto a pasar allí una temporada, pues el hambre era insoportable en el país. Estando ya próximo a entrar a Egipto, dijo a su mujer Sarai: mira, yo sé que eres mujer hermosa. En cuanto te vean los egipcios dirán, es su mujer, y me matarán a mí, pero a ti te dejarán viva. Di por favor que eres mi hermana, para que me vaya bien y pueda vivir gracias a ti. Efectivamente, cuando Abraham entró en Egipto, se dieron cuenta los egipcios que la mujer era muy hermosa. La vieron los oficiales del faraón que se la ponderaron, y la mujer fue llevada al palacio del faraón. Este trató bien gracias a ella a Abraham, que se hizo con ovejas, vacas, asnos, siervos, siervas, asnas y camellos. ¿Se da cuenta? Con una mentira. Estamos hablando de la genealogía de Jesús. Es para escandalizarnos. Y si seguimos, dice, hijo de Jacob. ¿Y qué hizo Jacob? Le robó la bendición a su hermano. Y si sigues, dice, Judá engendró de Tamar. Sabemos nosotros en el capítulo 38 del Génesis lo que hizo Tamar. Se hizo pasar por prostituta para poder tener un hijo de Judá. Ven, usted lea el capítulo 38 del Génesis y ahí va a encontrar. ¿Qué sucede? Que si nosotros seguimos vamos a encontrar aquí una cantidad de personajes con una carga negativa impresionante. Pues esa es la historia genética de Jesús, pero que asume, no reniega de ella, no maldice, sino que desde la experiencia del amor de Dios endereza esa genealogía torcida. Pero también encontramos hombres santos. Miren ustedes como Ezequías, un hombre que se arrepintió. Hombres horribles como Manasés, pero hay hombres santos como Josías, un excelente rey. Y también encontramos a José, el esposo de María, de la cual nació Jesús llamado Cristo. Miren ustedes, así es nuestra familia,
así son las familias. No pueden decir nadie que son familias perfectas. Nadie puede decir eso. Aquí tenemos el ejemplo de Jesús. Pero cómo Dios va enderezando esa historia genética, cómo Dios va enviando en esa historia genética hombres santos, así como en nuestras familias hay personas descarriadas, también Dios coloca hombres que son ejemplos, personas que con una vida de amor van creando una transformación. Y nosotros en la sociedad, por seguir a Cristo, estamos llamados también a comunicar esa transformación, apartando el mal, quitando la oscuridad y siempre mirando con esperanza hacia el futuro. Que Dios Padre hoy venga a sanar nuestras historias genéticas, porque estas historias genéticas muchas veces, cuando no son sanadas desde el amor de Dios, nos determinan, igual que nuestra historia cultural, donde adquirimos nosotros el conocimiento que muchas veces negativo nos determina y nos condena. Pero también nosotros podemos, como Jesús, tomar lo positivo de nuestras familias, de nuestra historia genética, y darle gracias a Dios. Y lo negativo, tomarlo también y darle gracias a Dios por la lectura que nos regala y proyectarnos con esperanza hacia el futuro. Que Dios hoy nos acompañe, que Dios hoy nos ayude a asumir esto con amor, a asumir las cosas que de pronto uno no desearía que hubiesen sucedido en nuestras familias. Pero es el momento de decir: Padre, toma esta herida, toma esto que sucedió y transfórmalo con tu amor sanador, con tu amor misericordioso. Amén.